Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Darle la bienvenida a usted y a todo su equipo en la presentación de las cuentas. De las cuentas y de los objetivos, que creo que ha sido algo relevante en el planteamiento que usted ha hecho en el día de hoy. Además, ha hecho una reflexión que creo que es muy importante. Probablemente en el Gobierno de Canarias hay tres áreas que son absolutamente transversales. Una es la presidencia del Gobierno, en esa tarea de presidir y de cara, digamos, de imagen hacia el exterior de dicho Gobierno. Y luego hay dos consejerías. Una es la de Hacienda, que vendría a ser el corazón que va bombeando pues, los recursos necesarios para el resto de áreas. Y otra es la consejería que usted dirige, la de Administraciones Públicas, que vendría a ser el sistema nervioso. Es la que es capaz de hacer que ese bombeo, ese liderazgo, todas esas ideas, todos esos canales, pues se vayan transmitiendo de manera eficaz al resto del organismo, que permita respirar, que permita moverse, que permita andar, en definitiva, que permita funcionar. Eso es la Consejería de Administraciones Públicas. Y, por tanto, el Gobierno de Canarias no podía permitirse, no puede permitirse, pues un sistema nervioso anquilosado, con disfunciones, todo lo contrario, tiene que estar perfectamente engrasado, funcionar absolutamente a la perfección. Y esa es la sensación que nos traslada cuando vemos los presupuestos y sobre todo en la manera en que usted lo presenta. Desde una doble perspectiva. Por un lado, los recursos, que no siempre es lo más importante, aunque evidentemente necesarios para poder funcionar, para poder contratar, para poder modernizar. Y por otro lado, los objetivos y los retos. El tener claro esa tarea de coordinación, esa tarea, digamos, de transversalidad, de consejería que hace posible que las otras consejerías funcionen adecuadamente. Usted no es la consejería que tiene más personal, pero su personal es el que hace que el resto de personal de la Administración finalmente tenga los objetivos, los criterios, las mismas plataformas, en definitiva, el mismo modus operandi de actuación. A partir de ahí, teniendo claro eso y los objetivos que se establecen, y que usted ha planteado aquí algunos, yo añadiría alguno más. Hay un gran reto de la consejería, que es la gestión de los fondos europeos. Es verdad que esto le corresponde a cada una de ellas, pero esta en concreto tiene una importante responsabilidad por todo lo que decíamos, de ser capaces de dirigir las actuaciones, de universalizar, de protocolarizar, en definitiva, de ser capaz de que todas y cada una de ellas impongan su sello al final, pero desde la dirección, desde una única dirección. La digitalización de la administración pública y del sector privado se erige también en uno de los elementos fundamentales para la modernización de Canarias. Y creo que en este caso, en los últimos meses, en los últimos 2 años, quizás obligados por la pandemia, la administración pública incluso está liderando ese proceso. Y una función fundamental, imprescindible, la lleva a cabo precisamente su consejería. La modernización de la administración, que además figura en el Plan Reactiva Canarias, que estaba marcada como prioridad estratégica número 6, y a partir de esa modernización, pues ser capaces de convertir en realidad la agilización, la simplificación, la cooperación y la coordinación administrativa. El desarrollo de los ODS, como también planteaba. Durante el 2022, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible tiene que aspirar a promover una reactivación que reoriente claramente toda la acción política del Gobierno. A partir de ahí, sus tareas, los objetivos que se establezcan desde su consejería son determinantes. Y por último, también enlazándola con la Estrategia Canaria de Gobierno Inteligente por parte de las direcciones generales dependientes de la viceconsejería. Un plan de acción que también debe permitirnos transitar de forma progresiva hacia una gestión pública inteligente, gobernanza inteligente, fundamentada en la toma de decisiones apoyadas en datos. Gobernar con datos, la gobernanza de los datos, como usted planteaba también en su presentación. Y luego los recursos. Esos 360 millones de euros, 324, si descontamos, como usted bien refleja, el dinero que va destinado de manera directa al Parlamento y que se pueden dividir en distintas áreas. Evidentemente, una de las más relevantes siempre es la de justicia. Si vemos las partidas, se reiteran prácticamente, sobre todo las que tienen que ver con infraestructura,
con respecto a otros años. En este ejercicio 2022, sin embargo, sí que creo que es importante porque se avanza en la ejecución de esa segunda fase del Plan de Infraestructura para la Administración de Justicia 2017-2031 y se prevé la ejecución de actuaciones ya planificadas, otras de nueva construcción, remodelación y ampliación de infraestructuras ya existentes que permita ir completando el mapa de edificios judiciales de Canarias. Importantísima la finalización de la ampliación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas de Gran Canaria para la habilitación de nuevos despachos profesionales y la creación de un espacio denominado Casa del Menor como centro de atención integral a los menores víctimas. Iniciar también la licitación de las obras de construcción del Palacio de Justicia de Fuerteventura. Sabemos que hay resoluciones judiciales pendientes. Si se van resolviendo, nos permitirá avanzar y otras actuaciones también de ampliación y remodelación de otros edificios ya existentes. Se vuelve a dotar con 200.000 euros el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Sabemos también que está sujeto a trámite de adaptación de la ordenación urbanística. Si nos puede plantear algo en ese sentido, si ese dinero que ya estaba el año pasado, a lo largo de este año podrá dotarse una vez. Importante, como decía usted, cantidad simbólica, pero que ya que aparezca reflejado en el presupuesto es muy relevante cuando hablamos también de los edificios judiciales en los llanos de Aridane. Ahora, si me apuran, más importante incluso que nunca. Si hablamos de seguridad ciudadana, yo me quedaría con un aspecto importante, esas 100 nuevas plazas de Policía Canaria a lo largo de este año y que permitirá avanzar uno de los objetivos que se establecieron a principio de legislatura y lograr en el 2023 esos 300 efectivos de la Policía Canaria. Pero no quiero olvidarme de las policías locales, que es verdad que son competencias de los ayuntamientos, pero donde el Gobierno de Canarias y su consejería juega un papel fundamental, sobre todo en la tarea de coordinación de las mismas, en definitiva, también en la tarea de formación. Hay unos 600.000 euros destinados a formación de Policía Canaria y de policías locales. Creemos que es muy importante volver a reforzar el papel de aquello que llegamos a llamar en su momento Academia Canaria de Seguridad, porque es lo que nos permitía que, con independencia de que fueran de titularidad autonómica o titularidad municipal, había una unidad de criterio, una unidad de actuación que además está muy relacionada también con el aparato de justicia canario. Es fundamental en muchísimas áreas, como por ejemplo el ámbito de la violencia de género, etcétera. Este es un papel en el que precisamente la Policía Canaria ha jugado un papel relevante en los últimos años y de manera específica en el último año y medio. Fue determinante su tarea de colaboración, asistencia permanente en el cumplimiento de los decretos, de las normativas que se iban planteando precisamente para combatir la COVID. Se convirtieron en un brazo operativo fundamental de la Consejería de Sanidad, permitiendo el traslado eficaz de las vacunas de un lado a otro hasta a cualquier sitio de nuestra tierra de manera rápida, más complicado que en cualquier otro territorio del Estado español. Y se está demostrando también fundamental en esta crisis del volcán de la isla de La Palma, pero también en ese papel relevante que lleva desarrollando desde hace años en los casos de violencia de género y que juega un papel fundamental. Ha habido en este ámbito también la adquisición de equipamientos importantes, en el presupuesto me refiero, para 2022, vehículos contra incendios por 2.300.000. Importantísimo, si hablábamos de las policías locales, el papel de protección civil, del voluntariado, ese número importantísimo de personas que dedican una parte importante de su tiempo, de su vida, a dedicarla a los demás. En una tarea de seguridad y de emergencia se destinan 500.000 euros para seguir reforzando estos servicios que juegan un papel esencial. Importante también en el ámbito de la función pública la convocatoria de las OPE. Por fin, si sale todo bien, a lo largo de este 2022, las convocatorias de 2016 y 2017 se habrán culminado. Yo creo que esto es relevante y ir avanzando en las sucesivas, la de los siguientes años, pero que al final nos van a dejar una fotografía de 800 nuevos empleados públicos, que creo que es también un logro importante. Estamos hablando siempre de números distintos a aquellos que se incrementan en materia de educación o de sanidad, que sabemos que se mueven por otro lado. Usted hacía referencia a ese Fondo Canario de Financiación Municipal con un incremento del 2%, 291 millones y 420.000 euros también en auditoría para los ayuntamientos.
En transferencias corrientes, yo me quiero quedar voy a resaltar las más relevantes de mi punto de vista, ¿no? Usted ya lo decía también, ha sido una reclamación histórica en este Parlamento, al menos el tiempo que yo llevo, pues el dotar con las cuantías necesarias al turno de oficio y asistencia jurídica gratuita. Y se incrementa en 2.200.000 euros hasta alcanzar los 20,5 millones en este 2022. Se mantiene también 2,5 millones para este mismo aspecto, turno de oficio y asistencia jurídica gratuita de manera específica a las víctimas de violencia de género. Se mantiene la partida de implantación de la mediación. No es una partida importante, pero es un aspecto de la justicia que nosotros entendemos que debe de trabajarse, la justicia restaurativa, el ser capaces de mediar en todos estos procesos. El incremento de las transferencias, lo decía usted también, a los consorcios de extinción de incendios. En conjunto, el de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote se incrementan casi en 1 millón de euros en este ejercicio, manteniendo también, porque si ellos son importantes, hacen una labor fundamental y hay partidas específicas a Emerlán, que hacen un trabajo muy importante en la isla de Lanzarote, al Grupo de Perros de Salvamento, a la ayuda de emergencia de Anaga y, por supuesto, el SECOE 112, esa labor de coordinación importantísima. Muy importante, puntos de encuentro familiar. Ya ha quedado claro el porqué de esa disminución, el acogernos también a los fondos estatales, pero muy importante el que se mantenga este año también, ya lo logramos el año pasado, esos puntos de encuentro familiares en todas las islas, en las 7 islas, faltaría en este caso la Graciosa, a lo mejor esperemos que sea porque no haga falta, y luego también la transferencia al ICAP. La formación es un elemento importantísimo. Usted hablaba de la creación de una revista, me parece muy relevante, pero la formación tiene que ir terminando. de nuestro personal, termino ya, es muy, muy importante. Tengo una duda porque en el ejercicio pasado había 2 partidas destinadas a Radio ECA dirigidas a formar a la ciudadanía en el acceso a las nuevas tecnologías y ahora no aparecen. Y termino con las transferencias reales simplemente. Bueno, en la memoria histórica estaba el año pasado en partidas de transferencias corrientes y este año en transferencias de capital, en definitiva en construcción, 149.000 euros, y nos puede especificar exactamente a qué se va a destinar esta cuantía. Muchas gracias.